Un mirador sobre el valle del Hudson, en el norte del estado de Nueva York, al atardecer. Bosques de otoño encendidos de rojo y dorado, un río ancho y tranquilo brillando abajo, colinas onduladas hasta donde alcanza la vista, y a lo lejos, apenas insinuada en la bruma, la silueta de los rascacielos. Es la Nueva York que casi nadie imagina, no la de las luces y el asfalto, sino la de bosques antiguos y montañas salvajes. Y en esos bosques, a veces a menos de una hora en coche de una de las ciudades más grandes del planeta, vive fauna que nadie asocia con Nueva York: osos, serpientes venenosas y criaturas del mar que aparecen en sus costas. El estado que crees conocer por sus rascacielos esconde, a su sombra, un mundo salvaje sorprendentemente cerca. La gente cree que Nueva York es solo la ciudad, el cemento y el neón. Es media verdad. La inmensa mayoría del estado son bosques, montañas como las Adirondack y las Catskill, ríos y una larga costa, y toda esa naturaleza está llena de vida que no lee mapas ni respeta la frontera entre lo urbano y lo salvaje. A veces esa frontera se cruza en la dirección que menos esperas. Y hay una escala que casi nadie tiene en la cabeza. Si borraras del mapa la ciudad de Nueva York, lo que quedaría sería un estado enorme, en su inmensa mayoría rural y boscoso, con 6 millones de hectáreas protegidas, solo en el Parque Adirondack, una de las mayores extensiones salvajes al este del Mississippi. Osos, coyotes, serpientes venenosas, ciervos por millones, todo eso convive a pocas horas de coche de Times Square. La trampa de Nueva York es precisamente el contraste. La gente asocia el nombre del estado con el cemento, baja del todo la guardia en cuanto sale al campo, y se olvida de que ese campo es tan salvaje como el de cualquier otro estado del país. Hoy contamos los 15 animales más peligrosos de Nueva York, ordenados no por su fama, sino por lo poco que encajan con la imagen de rascacielos que llevas en la cabeza, de los que se esconden a plena vista, a los que jamás imaginarías. Y el número 1 es una criatura venenosa que puede vivir a menos de una hora de Manhattan, y que casi ningún neoyorquino sabe que existe. Vamos con el número 15. El número 15 cruza un parque de la ciudad al anochecer, y por un segundo lo confundes con un perro flaco. El coyote, que no solo domina el campo del estado, sino que ha colonizado incluso los 5 distritos de la ciudad de Nueva York, criando en parques y solares. Para un adulto, rara vez es un peligro serio, pero ha perdido el miedo, y en los barrios que lindan con el bosque ronda en busca de mascotas pequeñas. Es el primer eslabón de la lista y la primera lección del estado. Aquí lo salvaje no está lejos, ha aprendido a vivir entre nosotros, incluso en la ciudad que creíamos de puro cemento. Suscríbete si crees que Nueva York es solo rascacielos y cemento. El número 14 es el animal más urbano de la lista, y también uno de los más subestimados, la rata parda, que se cuenta por millones en la ciudad. No te ataca como un depredador, pero es un peligro real para la salud pública. Sus mordeduras, sus pulgas y su orina pueden transmitir enfermedades serias, entre ellas la leptospirosis, que se contagia por el contacto con agua o superficies contaminadas y que cada año provoca casos, algunos graves. En una ciudad de millones de personas apretadas junto a millones de ratas, ese contacto es más frecuente de lo que a nadie le gusta pensar, y los servicios de salud pública libran contra ellas una guerra que nunca termina del todo. Es el recordatorio de que en Nueva York, el peligro animal no siempre aúlla en el bosque, a veces corre por el túnel del metro bajo tus pies, y su número es lo que lo hace inquietante. En una ciudad donde millones de personas viven apretadas junto a una población de ratas que se cuenta también por millones, el contacto es constante e inevitable. Las ratas prosperan justo donde nosotros dejamos comida y refugio: el metro, las alcantarillas, los contenedores de los restaurantes, los sótanos. Y a medida que la ciudad crece, ellas crecen con nosotros. No hay que temer a una rata concreta, hay que entender que, a esa escala, son un problema de salud pública silencioso, muy distinto del depredador del bosque, pero real. En Nueva York, a veces el animal más peligroso no tiene garras ni veneno, tiene números, y vive bajo el asfalto de la ciudad que nunca duerme. El número 13 parece lento e inofensivo, tomando el sol en la orilla de un estanque. La tortuga mordedora, la tortuga lagarto. En tierra es torpe, pero tiene un cuello sorprendentemente largo y una mordida potentísima, capaz de causar heridas serias a un dedo o una mano, sobre todo a quien intenta ayudarla a cruzar una carretera agarrándola mal. En el agua es donde manda,
emboscando presas desde el fondo fangoso de lagos y ríos por todo el estado. No te caza, pero es el recordatorio de que hasta el animal que parece un adorno del estanque viene con una advertencia si no sabes cómo tratarlo. El número 12 entra por el ático de una casa al anochecer. Un aleteo suave contra la madera. Un murciélago. La mayoría están sanos y devoran mosquitos, pero un puñado son portadores de rabia, casi siempre mortal si da síntomas. Una mordedura puede ser tan pequeña que ni la notas, y un murciélago hallado en el suelo de día, comportándose raro, no es algo que quieras recoger con la mano. No lo temas por lo que casi siempre es, sino por ese, casi siempre, que no perdona el retraso. El número 11 es un fantasma con manchas que casi nadie ve. El gato montés, el lince rojo, que rebota con fuerza por los bosques del estado y se acerca a los bordes de los pueblos. Del doble de tamaño que un gato doméstico, es un cazador solitario y crepuscular que despacha conejos, roedores y aves con eficacia silenciosa. Rara vez supone un peligro para una persona, y casi siempre desaparece antes de que sepas que estuvo. Pero su población en aumento es otra señal de que el bosque neoyorquino sigue vivo y presionando contra la ciudad. El número 10 sale del mar y descoloca a mucha gente. La medusa melena de león, una de las más grandes del mundo, que en las aguas frías del Atlántico Norte y de lugares como Long Island Sound encuentra su hogar. De su campana cuelgan cientos de tentáculos que, en los ejemplares grandes, se extienden metros por el agua, casi invisibles. Provocan un dolor intenso, marcas como latigazos y, en personas sensibles, reacciones serias. Puedes estar a metros de la campana y seguir dentro de su alcance, y un fragmento suelto o una medusa varada todavía pica. En las playas del estado, cuando las traen las corrientes, un baño refrescante puede volverse un mal recuerdo que arde durante horas. Lo más traicionero es que la campana, esa masa gelatinosa, puede quedar a varios metros de sus propios tentáculos, así que puedes creer que estás lejos del animal, y estar, en realidad, justo en medio de su alcance. Y un fragmento suelto que flota, o una medusa varada en la arena, todavía pica con fuerza, de modo que un niño que recoge esa bolsa transparente tan curiosa, de la orilla, se lleva la misma descarga. No te persigue, no te caza, simplemente deriva con la corriente, arrastrando su red casi invisible por un mar que parecía perfectamente seguro. Es, una vez más, la lección de este video. En Nueva York, lo que de verdad te hace daño rara vez, es lo que estás mirando. El número 9 no es uno, son cientos, y salen todos a la vez. Pisas sin querer el techo de un nido subterráneo, y el aire se llena de avispas chaqueta amarilla furiosas. Una picadura es un mal rato, un nido entero saliendo a la vez es una emergencia, sobre todo para quien es alérgico, porque la anafilaxia mata en minutos. Ponen su casa donde tú caminas, el jardín, la pila de leña, el borde del sendero. No hay veneno exótico, hay número, sorpresa y un reloj corriendo dentro de tu cuerpo. El número 8 te espera en la oscuridad de tu casa. La viuda negra del norte, con su reloj de arena rojo, que muerdes y la aprietas contra tu piel. Su veneno neurotóxico ataca los nervios, con calambres y un dolor que puede tumbar a un adulto. Rara vez mata hoy, pero ocupa justo esos rincones oscuros que solo tocas a ciegas, y marca el punto en que el peligro deja de estar en el bosque y empieza a vivir dentro de tus paredes. El número 7 no tiene garras ni veneno. Tiene dos ojos que aparecen en tu faro una fracción de segundo tarde. El venado de cola blanca. En Nueva York, que combina mucho bosque con muchas carreteras, los choques con venados son un problema enorme, y ese animal de aspecto dulce causa muchas más muertes humanas que el oso y todos los depredadores juntos. Cada otoño, en época de celo, salen a las carreteras al anochecer, justo cuando peor se ve, y un impacto a velocidad de comarca contra un animal de ese tamaño dobla el chasis. El más manso de la lista mata dentro de tu propio coche, en el momento en que te sientes más seguro, con el cinturón puesto y la radio encendida, volviendo a casa por una carretera que has recorrido 1000 veces. Y lo que lo hace tan peligroso es precisamente su abundancia, en muchas zonas del estado. Tras décadas sin grandes depredadores que los controlen, las poblaciones de venados han crecido tanto que se han convertido en un problema de seguridad vial de primer orden, con decenas de miles de colisiones al año solo en Nueva York. En otoño, la época de celo los vuelve imprudentes, cruzan a la carrera,
saltan vallas, aparecen de la nada al borde de la carretera justo cuando cae la luz. Un adulto puede pesar más de 100 kilos, y a la velocidad de una comarcal, ese peso atraviesa el parabrisas. No hay veneno, no hay colmillos, no hay intención, solo un animal hermoso y torpe en el lugar y el momento equivocados, y un conductor que no tuvo tiempo de frenar. El número 6 descoloca a casi todos. Nueva York tiene serpientes venenosas, y una de ellas es la cabeza de cobre, el Copperhead, que vive en las zonas rocosas y boscosas del bajo valle del Hudson y los Palisades, a un paso de la ciudad. Es un maestro del camuflaje, invisible sobre la hojarasca hasta que lo pisas. Su mordida rara vez mata, pero el dolor es brutal y la hinchazón seria. Vive exactamente en las laderas soleadas por las que suben los senderistas que salen de la ciudad un fin de semana. Y aún así, no es la peor serpiente del estado. Del 5 al 1 el peligro deja de morder y empieza a esconderse. Quédate. El número 5 no lo ves, no lo sientes, y para cuando te enteras, ya cumplió su trabajo. La garrapata del ciervo, del tamaño de una semilla, que transmite la enfermedad de Lyme, y el Valle del Hudson y buena parte del estado de Nueva York son uno de los epicentros de esta enfermedad en todo el país. Se engancha a un pliegue de piel sin que notes nada, y el Lyme puede empezar como una gripe leve, y, si no se trata a tiempo, quedarse contigo durante años, mudando de cara. No hace falta adentrarse en lo salvaje, basta pasear al perro por la hierba alta, trabajar en el jardín o caminar por un sendero. Lo verdaderamente peligroso del Lyme es lo escurridizo que es. La garrapata que lo transmite, en su fase joven, es tan diminuta como una semilla de amapola, casi imposible de ver. El sarpullido característico en forma de diana no siempre aparece, y los primeros síntomas, cansancio, dolores, algo de fiebre, se confunden con una gripe cualquiera, así que mucha gente no ata cabos hasta que la enfermedad lleva semanas o meses avanzando. Por eso, en el Valle del Hudson y en gran parte del estado, revisarse la piel después de cada paseo por el campo no es una manía, es la costumbre que separa una picadura sin consecuencias de un problema que puede arrastrarse durante años. Es el primer asesino de verdad invisible de la lista. El número 4 tampoco tiene colmillos, y es, a escala mundial, el animal que más humanos mata, el mosquito. En Nueva York, no solo transmite el virus del Nilo Occidental, sino que el estado ha registrado casos de encefalitis equina del este, la EEE, una infección cerebral rara pero de altísima letalidad. La mayoría de las picaduras no son nada, pero el animal más letal del planeta no es un depredador de colmillos, es una mota que aplastas sin pensar en tu porche al caer la tarde. El número 3 es un depredador que hace un siglo no existía, y que hoy trota por las afueras e incluso por los límites de la ciudad, el coywolf, el híbrido de coyote y lobo. Más grande, más fuerte y más audaz que un coyote común, con parte de la inteligencia social del lobo y parte de la adaptabilidad urbana del coyote, caza en grupos más coordinados y se atreve con presas mayores. Se mueve entre el bosque profundo y los suburbios con una comodidad inquietante. Los estudios genéticos de los coyotes del noreste han revelado que llevan dentro una mezcla de coyote, lobo oriental y perro, ensamblada en apenas un siglo, mientras el animal colonizaba el este a toda velocidad, ocupando el hueco que dejaron los lobos que exterminamos. Ese cóctel le da lo mejor de dos mundos, la audacia y la adaptabilidad urbana del coyote, y parte del tamaño y la coordinación de caza del lobo. No es un monstruo, y el peligro directo a las personas es bajo, pero es la prueba viviente de que la naturaleza recombina y avanza incluso en el estado más urbano del país, y de que ni siquiera aquí, a la sombra de los rascacielos, lo salvaje se ha rendido, se ha reinventado. El número 2 es el gigante que todos temen, y que ha vuelto con fuerza, el oso negro. De casi desaparecer, hoy los osos negros prosperan en las Adirondack, las Catskill, y cada vez más cerca de los suburbios, atraídos por la basura y los comederos. Los ataques son raros. El oso negro prefiere huir, pero es grande y fuerte, y un oso que ha perdido el miedo a la gente es un problema esperando a ocurrir junto a la cabaña o el contenedor. Impone, y con razón, ver un oso negro adulto en el borde de un camino de las Catskill, aunque sea de lejos, te reordena el pulso al instante. Su recuperación es, en el fondo, una buena noticia de conservación. Significa que los bosques del estado están más sanos y extensos que en generaciones.
Pero trae consigo una fricción inevitable, porque el oso descubrió que los barrios que se meten en su territorio son una despensa, cubos de basura, comederos de pájaros, barbacoas, piensos de mascotas, y un oso que aprende a comer de la mano del hombre pierde el miedo, se vuelve audaz y acaba entrando en garajes, porches y cocinas. Cada verano, los pueblos del norte del estado repiten la misma advertencia. Guarda la basura, recoge los comederos, no dejes comida fuera, porque un oso habituado es un oso condenado, y un problema esperando a ocurrir. Pero, como en tantos estados, no es lo que más daño hace, ni lo que más te sorprendería encontrar aquí. Y llegamos al número 1, y es algo que casi ningún neoyorquino, ni siquiera muchos que han vivido toda la vida en el estado, sabe que existe tan cerca. Una serpiente de cascabel, venenosa, capaz de vivir a menos de 1 hora en coche de los rascacielos de Manhattan. Es la cascabel de los bosques, la Timber Rattlesnake, una de las víboras más serias del este, por potencia de veneno y tamaño, que habita las laderas rocosas y soleadas de las montañas del estado, incluidas zonas sorprendentemente cercanas a la gran ciudad, en el Bajo Hudson, y las tierras altas del sur. La mayoría de la gente que sale de Nueva York a hacer senderismo un fin de semana no tiene ni idea de que camina por su territorio. A su manera, es casi una caballera, suele avisar con el cascabel, y es tan esquiva y está tan perseguida que verla es un privilegio rarísimo. De hecho, es una especie amenazada a la que hay que respetar y dejar en paz. Pero cuando alguien la pisa por accidente o intenta manipularla, su mordida es una emergencia médica seria. Piénsalo un momento. Millones de neoyorquinos que jamás en su vida imaginarían que su estado tiene serpientes de cascabel, que las asocian con el desierto de Arizona o con las películas del oeste, viven en realidad a 1 hora en coche de sus guaridas ancestrales en las montañas del Bajo Hudson. Los excursionistas que suben en tropel a las tierras altas, un sábado soleado caminan, sin saberlo, por las mismas laderas rocosas y calientes donde estas víboras toman el sol y crían, y donde llevan haciéndolo desde mucho antes de que existiera la primera calle de Manhattan. La inmensa mayoría nunca verá una, porque la cascabel de los bosques es tan esquiva y ha sido tan perseguida que se ha vuelto un fantasma. Pero está ahí, en silencio, en el estado que el mundo entero cree de puro cemento. Está en el número 1, no porque sea el animal que más gente mata en Nueva York, sino porque encarna a la perfección el alma secreta de este video, que el estado de los rascacielos, el que todos creen conocer, esconde a la sombra de sus torres un depredador venenoso, antiguo y salvaje, a un paseo de fin de semana de la ciudad más famosa del mundo. Ese es el verdadero rostro del peligro en Nueva York. No es solo la rata del metro ni el oso del bosque. Es la garrapata que no sentiste en el sendero, el venado en la carretera al volver a casa, y una serpiente de cascabel escondida en una ladera soleada, más cerca de Manhattan de lo que cualquiera imaginaría. El estado que asociaba solo con el cemento resultó guardar, justo al lado, un mundo salvaje entero. Vuelve por un momento al mirador sobre el Hudson, a los bosques de otoño, al río, a la silueta lejana de la ciudad. Nada de eso era mentira, y el norte de Nueva York es uno de los rincones más hermosos del noreste. Y tampoco era tan distinto de la naturaleza salvaje, como el neón te hizo creer. Nueva York no es cruel, es un estado de contrastes enormes, donde la ciudad más densa del país convive, a pocos kilómetros, con montañas llenas de vida antigua. Por eso quienes conocen de verdad el estado, no le temen al bosque a la sombra de las torres, lo respetan. Se revisan la piel tras el sendero, miran dónde ponen la mano en las rocas, conducen con cuidado al anochecer, guardan bien la basura donde hay osos, y saben que en Nueva York, lo salvaje nunca estuvo tan lejos de la ciudad como el mito hace creer. Y hay algo casi hermoso en ello. El mismo estado que levantó la ciudad más famosa del planeta conserva, a un paso, bosques donde el aullido del coyote, la sombra del oso y el cascabel de la víbora siguen sonando como sonaban antes de que existiera la primera calle. No es paranoia temerlos un poco. Es el respeto que devuelve a la naturaleza el lugar que el neón nos hizo creer que había perdido. Así que dime una cosa antes de irte. De estos 15, ¿cuál no viste venir? La medusa gigante de sus costas, o que hubiera serpientes de cascabel a 1 hora de Manhattan. Déjalo en los comentarios, y suscríbete, porque la próxima parada baja al corazón del país, a las grandes llanuras, donde el cielo lo es todo, y el peligro se esconde justo debajo, en la tierra que pisas.